Señor Jesús, esté con cada uno de ustedes y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en cada uno de nuestros corazones, amén, ya que estamos agradecidos con el Señor, ya que nos ha dado una nueva misericordia hoy en esta mañana de poder conectarnos, los que ya están conectados, los que se van a conectar, que el Señor Jesús les guarde y les dé fuerza y fortaleza para poder seguir adelante, hermanos. Y quisiera compartir con ustedes un mensaje en el cual he meditado profundamente, amén, sobre lo que es el amor de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Amén. Creo que cada uno de nosotros hemos oído por medio de la palabra de Dios cuán grande y cuán maravilloso es el amor de Cristo hacia con cada uno de nosotros. Amén. Y hoy vamos a ver algunos temas, algunos textos en los cuales lo que es el amor de Dios hacia con nosotros, ¿verdad? Como dice su palabra allá en Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿verdad? Y él dio su Hijo unigénito para que él mismo se encarnó y dio su vida por usted y por mí. Un amor incondicional, un amor tan maravilloso, un amor que yo creo que usted y yo, hermano, hermana, no podremos nosotros entender cuán grande es el amor de Dios hacia con nosotros. Amén. Hoy vamos a ver unos puntos importantes, cómo es que nosotros recibimos el amor de Dios. Amén. Y así se llama el tema, hermanos, cómo es que nosotros recibimos el amor de Dios. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios, vamos a iniciar. Vamos allá a Romanos capítulo 13, hermanos. Romanos capítulo 13. Acompáñenme juntamente con los que ya están ahí a Romanos capítulo 13. Y vamos a leer del verso 8 al verso 10. Amén. Vamos a ver lo que nos habla aquí la palabra del Señor. Lo tenemos, Romanos capítulo 13 del verso 8 al verso 10. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria, dice: no debáis a nadie nada. Amén. Dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando el Señor Jesucristo, hermano y hermana, vino a esta tierra, dice que Él vino a cumplir toda la ley. Amén. Y se cumple en el amor al prójimo. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor para que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. El bendito Dios Todopoderoso, te damos la honra y la gloria a ti, Señor Jesús, porque nos has dado una nueva misericordia hoy en esta mañana. Y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, añada bendición a tu palabra. Presentando delante de ti, Señor, este servicio de madrugada, que tu nombre sea glorificado, Padre Celestial, y que en cada debilidad en nuestros hermanos y mía, Señor, tu nombre sea tu poder sea perfeccionado en cada uno de nosotros. Reconozco, Señor, que soy débil, Padre Celestial, soy débil, yo solo no puedo.
pero tu Santo Espíritu, tu presencia es el que me da aliento, me da esperanza, me da fuerzas, me da ánimo para seguir adelante. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos que se están conectando. Que tu palabra llegue a sus corazones y que sea escrita en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria a ti. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Vemos aquí la palabra de Dios que nosotros sabemos que lo más importante que debemos de vivir en esta vida, en esta tierra, es que cada uno de nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo más importante es el amor. Y el mismo apóstol Pablo nos decía, por medio de la palabra de nuestro Señor Jesús, que aunque hablare 1000 palabras angelicales, o aunque hablare muy bonito, pero si no hay amor en su corazón para hacia el prójimo, dice que de nada sirve. Amén. Y vemos por medio de su palabra, hermano, hermana, aquí en Romanos capítulo 13, del verso 8 al verso 10, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque en la ley, hermanos, cuando el Señor, Dios Todopoderoso, le dio los mandamientos a Moisés, ahí habla de que no matarás, no hurtarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás lo que tu prójimo tiene. Pero toda esa ley se encierra en amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo amo a mi prójimo, no le voy a hurtar, no le voy a mentir, no le voy a desear lo que él tiene. Pero aquí vemos, hermanos, que dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás al prójimo como a ti mismo. Fíjese lo que dice el 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor. Y como le decía, el Señor Jesucristo Él vino a cumplir la ley, a amar al prójimo. Y vemos qué tan grande fue ese amor del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo y dio su vida por usted y por mí. ¿Quién de nuestros hermanos o nuestros amigos o nuestros familiares va a dar la vida por nosotros? Se va a dejar golpear por nosotros. Creo que nadie haría eso por cada uno de nosotros. Amén. Pero el Señor Jesucristo lo hizo, hermano, hermana. Veamos cómo el Señor, en algunos puntos de la palabra de Dios, muestra su amor hacia con nosotros. Cómo es que recibimos nosotros el amor de Dios. Directamente la recibimos de Dios. Es decir, dejamos que Dios obra su amor en nuestra vida. Y podemos ver nosotros, hermano, hermana, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y el verso número 12. Vemos aquí cómo el Señor, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3 y el verso 12, y dice la palabra de Dios así: y si el Señor os haga crecer y abundar el amor unos con otros, para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros mismos. Fíjese bien, meditemos lo que dice aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y el verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros.
Cuando nosotros crecemos espiritualmente, crece también el amor para los unos y los otros. Crece también juntamente el amor que Dios nos muestra en nuestras vidas para poder amar a nuestro prójimo. Tenemos que crecer, no nomás por crecer, que también el amor que Dios nos ha dado a nosotros crezca juntamente con nosotros, hermano. Porque ¿quién de nosotros no conocemos y no sabemos que a veces, un ejemplo, que el hermano Daniel está creciendo espiritualmente, supuestamente conociendo la palabra de Dios, pero su amor se entenebrece y ya no tiene amor hacia las armas? ¿Cuántos de nosotros hemos visto, tenemos una evidencia, hermanos, de la cual vemos a predicadores, a pastores, a cualquier persona que está creciendo en el evangelio, pero se olvida de las almas? ¿Quién de nosotros no hemos visto, hermano, hermana, que ya el que predica o el que ya está más arriba, digamos, de nosotros, ya no quiere salir a evangelizar? Ya no se quiere mezclar con los de, como dicen por ahí, de la baja categoría. Ya no quiere convivir con aquellos que son un ejemplo, que no tenemos tanta experiencia en la palabra de Dios, sino que ya no quiere convivir con uno. Supuestamente está creciendo espiritualmente, pero le falta el amor al prójimo. Por eso aquí está diciendo que tenemos que crecer juntamente con el amor hacia nosotros mismos. Y nosotros lo hemos visto, no sé usted, hermano, hermana, si lo ha visto en algunos de los predicadores, hermanos, que supuestamente están creciendo espiritualmente y ya ni siquiera lo saludan, ya ni siquiera voltean a verlo. Amén. A veces pasa el hermano Daniel y ni siquiera le dice un Dios le bendiga, y se cree que lo sabe todo, pero no tiene el amor hacia el prójimo. Por eso debemos de crecer espiritualmente y también al amor del prójimo. Amén. Estamos entendiendo. Veamos cómo dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 2, Segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso número 3, Segunda de Pedro 1:3. Dice: con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¡Wow! Mire una vez más, hermano. Vemos una vez más. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 3. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia, por su gloria y excelencia. Cuando dice piedad, está hablando del amor. Está hablando del amor. Esa es una de las evidencias, hermano, hermana, que debe de haber en nosotros cuando recibimos el amor de parte de Dios. Que vayamos creciendo juntamente con la piedad. Cuando uno es piadoso, quiere decir que uno es amoroso. Ha crecido y ha conocido el amor de Dios. Es una de las evidencias, hermano, hermana, que tenemos el amor de Cristo, el amor de Dios. ¿Cómo es que lo recibimos? ¿Cómo es que lo recibimos? Cuando en realidad el amor de Dios, o entendemos nosotros qué tan grande es el amor de Dios hacia nosotros, vamos a dar ese fruto de amor hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos recibido de parte de Dios.
Y vemos conforme a la palabra de Dios que dice que hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si usted recibió amor por gratitud de parte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que dar ese mismo amor que tuvo el Señor Jesucristo para con nosotros, tenemos que dárselo al prójimo. Tenemos que declarar, tenemos que manifestar, tenemos que dar el fruto del amor que Dios nos ha dado en nosotros, tenemos que dárselo a nuestro prójimo también. La evidencia más grande es que Él, por gracia, por pura misericordia, tuvo amor para con usted y para conmigo. Una vez más, ¿quién de nuestros amigos que creemos que son nuestros amigos o nuestros hermanos en la carne ha tenido ese gran amor que Dios ha tenido para con nosotros? Yo se lo puedo decir que mi hermano mayor tuvo ese amor para conmigo porque él fue el que me habló de la palabra de Dios. Pero de otros hermanos en la carne, ¿quién de ellos nos pudo amar como el Señor Jesucristo nos ha amado a usted y a mí? Otras de las evidencias, hermano, que nosotros debemos de dar testimonio y dar fruto de que el amor de Dios está en nosotros o se ha manifestado en nosotros, es por conocer a Dios cada vez en mayor medida. Hacemos esto al pasar tiempo con Él, al pasar tiempo en estar orando, en estar escuchando y buscar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Que venga ese anhelo en nosotros, hermano, hermana, de estar un momento en intimidad con el Señor Jesucristo, de escuchar la palabra de Dios, de buscar a Dios y también adorar su nombre. ¿Estamos entendiendo? Y veamos ahí cómo nos habla ahí en Juan capítulo 17, hermano, hermana. Juan capítulo 17. Y dice la palabra de Dios en el verso número 26. Dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando a su Creador. En la carne le está diciendo a Dios, y les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Ese es el nombre que se nos ha dado. Jesús fue el que nos amó incondicionalmente. Él nos amó. Él nos amó incondicionalmente, porque de tal manera amó Dios al mundo. A todos, hermanos. A todo que en Él cree. Se ha derramado el amor de Dios en cada uno de nosotros, en cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Y lo vemos, hermano, hermana, con un texto bíblico en el cual nosotros lo hablamos y lo decimos hasta de memoria, lo que dice Primera de Juan capítulo 4 y el verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que manifestar, tenemos que dar testimonio que el amor de Cristo está en nosotros, hermano, hermana. El amor de Dios se manifiesta
cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, reconocemos y entendemos cuán grande y maravilloso es el amor de Cristo en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es que por pura gracia y por pura misericordia el Señor tuvo para cada uno de nosotros. ¿Por qué somos salvos? Por pura gracia. Por gracia somos salvos. Porque si fueran por nuestras obras, hermano, hermana, no fuéramos salvos. Pero por el amor de Cristo, Él se interesó, Él nos amó, Él nos demostró ese amor que ha dado su vida, ha derramado su sangre preciosa por cada uno de nosotros. No nomás por los que hemos creído en Él, sino también por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todo el mundo, hermano, hermana. No nomás a nosotros que hemos creído, a todo el mundo. Ese amor incondicional, ese perfecto amor que Dios ha tenido para todo el mundo. Amén. Dios amado, Dios ama. Y la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. ¿Y qué es el pecado? La desobediencia a su palabra, ese es el pecado. Y aún así dice que si nosotros llegamos a pecar incondicionalmente, sin saber, sin darnos cuenta, dice que abogado tenemos para con Dios. Pero si lo hacemos ya conociendo y sabiendo que está mal delante de Dios y lo hacemos, ahí ya el Señor no tiene misericordia de nosotros. Amén. Podemos nosotros reconocer, entender que Dios nos ama, aún que le fallamos. Porque Él mismo lo dice, hermano, hermana. Venid a mí, estemos a cuentas. Cuéntame que me has fallado. Reconoce que me has fallado, aunque sea un pecado así grande que no supiste, no te diste cuenta que me fallaste o faltaste o blasfemaste con alguien. Dice, yo te voy a limpiar. Pero no lo hagamos como dicen por ahí, con alevosía y ventaja. Que al cabo Dios me perdona, Dios es amor. No, hermano, hermana. Porque ahí el Señor no va a tener misericordia de nosotros. Y la palabra de Dios lo dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así de que si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, va a venir la ira de Dios sobre nosotros. Amén. Otro de los puntos en la cual nosotros podemos ver cómo es que recibimos el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros, por entender los mandamientos de Dios y luego obedecerlos, viene el amor de Dios hacia con nosotros. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y conocemos y entendemos y los guardamos y los obedecemos, dice que el amor de Dios es más grande que cualquier otro amor. Sigue siendo más grande. Y veamos, hermano, ahí lo que nos habla. Ahí en Juan capítulo 14 y el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese lo que dice aquí. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otro de los puntos, hermano, hermana, que
que recibimos el amor de Dios es que nosotros damos testimonio que el Señor Jesucristo está en nosotros. Él está en nosotros, hermano, hermana. Pero si no amamos al prójimo, si no hacemos la voluntad de Dios, damos testimonio que Él no está en nosotros. Y aquí lo dice, hermano. Aquí lo dice cuando dice que yo le amaré y me manifestaré a Él. Si hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesús. El poner a Dios en primer lugar, a otros, en vez de poner a otros puntos, a otras cosas en primer lugar, debemos de poner a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y dice el canto, por eso le amo, porque Él me amó primero. Amén. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Y a nosotros mismos nos tenemos que amar los unos con nosotros. Ahora, crea una armazón para que Dios obre en nuestras vidas. ¿Cuál es esa armazón? Que nosotros debemos vestirnos con la armadura de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros nos ponemos la armadura de Dios, hablando de que el Evangelio, la palabra de Dios, el escudo de la fe, todo lo que es la armadura de Dios, hermano, hermana, se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque si yo tengo fe, el Señor va a obrar en mi vida. Amén. Si yo voy caminando por el Evangelio que el Señor nos ha dejado, voy a crecer espiritualmente. Mi vida va a crecer espiritualmente. Pero eso es por medio del amor de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, ahí es cuando se manifiesta el amor de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Tu amigo o amiga que me escuchas por medio de YouTube, de Facebook, de cualquier plataforma, entrégale tu vida a Cristo Jesús. Él te amó, Él ya te amó. Él ya dio su vida por ti, ya derramó su sangre por ti. Pero el Señor aún tiene misericordia por ti, amigo, amiga, que me escuchas. Aún sigue teniendo misericordia. Mientras tú vivas, hay esperanza. Él tiene misericordia para contigo, para que tú vengas a los pies de Cristo y le entregues todas tus cargas. Su palabra lo ha dicho, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Ese es el amor de Cristo para cada uno de nosotros. Tú ya estás cansado, amigo, amiga, ya estás cansado de caminar por ese camino en la cual te va a llevar a un lugar donde siempre hay problemas, siempre hay angustia, dolor, tristeza. Pero cuando tú vienes a Cristo Jesús, el Señor cambia toda esa tristeza, todo tu lamento en danza, en baile, en alegría, en gozo. Ya no te vas a preocupar por los problemas, sino que te va a dar risa. ¿Por qué? Porque el poderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores va a estar contigo para ayudarte y para que tengas una salida en la cual nosotros creemos que no hay salida en nuestros problemas, en nuestras angustias. Pero Cristo tiene la salida. El amor de Dios para con nosotros es que nosotros entendamos y creamos que Cristo me ama. Y lo dice su palabra.
que Él, por ese amor, se entregó, se dejó golpear, se dejó mutilar por ti y por mí. Es un amor tan grande y tan maravilloso en la cual cada uno de los que ya estamos en el Evangelio hemos experimentado ese grande amor de nuestro Dios Todopoderoso hacia cada uno de nosotros. Y aún aunque le fallamos, Él nos sigue amando. Nos sigue amando, ¿no? Mientras hay vida y esperanza. Si le fallamos, tenemos que reconocer que le fallamos para que el Señor siga teniendo misericordia para con nosotros. Amén. Vemos otro punto, hermano, hermana, en la cual el amor de Dios se demuestra en nuestras vidas. Y dice, por entregar nuestra vida al Señor Jesucristo para que pueda producir su fruto de amor en nosotros. Aquí dice, para entregar nuestra vida al Señor Jesucristo y se manifieste el fruto del amor de Dios hacia con nosotros. Nosotros tenemos una misión. ¿Cuál es? Buscar la presencia de Dios. Buscar al Señor, humillarnos delante de Él. Miren lo que nos dice ahí en Romanos capítulo 5 y el verso 5. Romanos capítulo 5 y el verso número 5, hermanos. Miren lo que nos dice así, aquí. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Señor nos dio, dijo el Señor Jesucristo antes de irse, dice, no los voy a dejar huérfanos, sino que les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Fíjese cuál fue ese amor, hermano, hermana, cuando Él se fue de la tierra, cuando Él subió a su reino, a su trono. Todavía dice, no los voy a dejar solos. No crean. Mi Espíritu va a estar con ustedes. Y la palabra de Dios dice que nosotros ya no conocemos a Jesús como lo conocieron los apóstoles. No lo hemos visto como ellos lo vieron. Pero usted y yo lo hemos sentido. Y cuando sentimos al Señor, cuando sentimos su Espíritu en nuestras vidas, en nuestro ser, hermano, hermana, dice la palabra de Dios, que los montes tiemblan, que la tierra tiembla ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ante la presencia del Espíritu Santo. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado esa presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque temblamos, hermano. No es un temblor de miedo, sino que eso es un temblor de respeto, de quien de nosotros no temblamos, no lloramos amargamente cuando sentimos la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos sentimos que no somos dignos de sentir las caricias de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor de Dios, que aún así, hermano, Él nos acaricia. Él nos toma en sus manos y nos va guiando a toda verdad y a toda justicia. Así se manifiesta el amor de Cristo en nuestras vidas. Que cuando nosotros sentimos su presencia, ese amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros, reconocemos que no somos dignos de que Él nos acaricie, de que Él nos tome en sus manos y nos levante en donde estamos caídos. Grande es el amor de Dios. Y así se manifiesta en nuestras vidas de diferentes puntos, de diferentes modos. Se manifiesta bien el amor de Dios hacia con nosotros. Amén. Ahora,
¿cómo es que nosotros vamos a testificar del amor de Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos testificar que el amor de Dios está en nosotros? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos saber? Veamos lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5. Y eso pues lo sabemos muy bien, lo hemos leído varias veces, a veces hasta de memoria lo decimos, pero creemos, sabemos que lo que estamos leyendo se manifiesta en cada uno de nosotros. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, del verso 22 al 23. Y si lo podemos leer hasta el 26, dice: mas el fruto del Espíritu, fíjese lo que dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor. Cuando en realidad hay ese amor que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros, hermano, hermana, se manifiesta por medio del gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y todavía dice: contra tales cosas no hay ley. Ese amor que Dios nos ha dado, hermano, hermana, si en realidad reconocemos que tenemos el amor de Cristo, el amor de Dios, tenemos que dar testimonio por medio de los frutos del Espíritu. Amén. Y luego dice el 24, pero los que, fíjese lo que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si hay eso en nosotros, es que no está el amor de Dios en nosotros. Vuelvo y lo repito, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? Con los frutos del Espíritu. Y lo primero que dice, más el fruto del Espíritu es, fíjese lo más importante, el amor. El amor. El amor de nuestro Señor Jesucristo que hay en cada uno de nosotros. Amén. Así es como se manifiesta que tenemos el amor de Dios. Que tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo vuelvo y lo repito ahí con lo que dice primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Así de que la palabra de Dios, hermano, hermana, lo dice. Dios, fíjese lo que dice, Dios no puede ser burlado. Si en realidad tenemos el amor de Cristo, al escudriñar las palabras de Dios, vamos a manifestar ese amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que llega el amor de Dios hacia con nosotros? Por medio de los frutos del Espíritu. El amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza. Así es como llega el amor de Dios hacia con nosotros. Amén. Sigamos adelante, hermanos. Por hacer alguna elección consciente de que nosotros, al desechar todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, cuando nosotros desechamos o desobedecemos la palabra de Dios, el amor no está en nosotros.
El amor de Dios no se manifiesta en nosotros. Cuando el amor está en nosotros, nosotros debemos de estar disponibles para la obra de Dios. Un ejemplo en la cual que muchos de nuestros hermanos nos invitan a participar en una digamos, una actividad. Recuerde que el que le está invitando no es el hermano, sino que es Dios por medio del hermano. Y si nosotros reconocemos el amor de Dios, vamos a trabajar en la obra. Vamos a apoyar en la obra. Vamos a trabajar, a ayudar a nuestros hermanos en la obra. Podemos vestirnos con la vestidura que Dios nos ha dado al venir a Cristo, que es una vestidura blanca, es una vestidura que la cual el Señor nos ha cambiado al venir al Evangelio. Una vestidura sucia nos ha quitado de nuestras almas y nos ha vestido con vestiduras blancas. Y nosotros al vestirnos con vestiduras blancas y rechazamos la obra del Espíritu de Dios, somos, como dijo el Señor Jesucristo, sepulcros blanqueados, que por fuera estamos limpios, creemos que estamos limpios, vemos y manifestamos la santidad por fuera, pero por dentro estamos vacíos. No hay amor del Señor Jesucristo. Podemos manifestar, podemos dar testimonio de que somos muy espirituales, que vemos que el Señor nos toca, que el Señor, y danzamos, brincamos, saltamos, pero nuestro corazón está entenebrecido. Estamos vacíos, no hay amor de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma. Estamos manifestando, estamos dando testimonio de que supuestamente el Espíritu de Dios está en nosotros, pero eso lo podemos manifestar por fuera. Pero ¿qué hay lo que traemos por dentro? En nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Amén. Y veamos, para poder nosotros recibir o dar testimonio de lo que el Señor nos ha dado, el amor de Dios habita en nosotros. Podemos ver, mire lo que nos dice allá Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, del verso 12 al 14. Fíjense lo que dice aquí, Colosenses capítulo 3, del verso 12 al 14. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si el Señor nos ha aceptado así como éramos, hermano, hermana, así también debemos de aceptarnos nosotros. Pero también tenemos que ver la manera de hablar palabra de Dios. No, como dice la palabra, no criticándonos unos a otros, sino hablar palabra de Dios. Hablarles con el amor de Cristo. Amén. Ayudarnos unos a los otros a crecer espiritualmente para poder llegar al reino celestial. Amén. Y vemos
aún con la palabra ahí en Segunda de Pedro capítulo 1. Veamos lo que nos dice aquí, Segunda de Pedro capítulo 1, y vamos a leer el verso 5 al 9. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Veamos cómo la palabra de Dios nos está diciendo a cada instante que le añademos a nuestras vidas el amor al prójimo, el amor a nuestros hermanos, el amor más que nada a nuestro Señor Jesucristo. Si en realidad decimos que amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo también. Amén. Y ahí se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas, que también nosotros vamos a amar a nuestro prójimo como Dios nos ha amado a nosotros. ¿Cómo estábamos cada uno de nosotros cuando vino el amor de Cristo a nuestras vidas? Así también nosotros tenemos que recibir a nuestro prójimo. Con ese amor que el Señor nos recibió, así también tenemos que recibir a nuestro prójimo. Amén. Veamos ya el último texto, hermanos, porque el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros. Mire lo que dice Segunda de Timoteo, y con este determino. Segunda de Timoteo capítulo 2, y vamos a leer el verso 22. Segunda de Timoteo capítulo 2 y el verso 22. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fíjese lo que dice primeramente: huye de las pasiones juveniles, dice. Dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Lo más importante, hermano, hermana, es saber, reconocer que el amor de Dios está en nosotros. Y tenemos que manifestar, tenemos que dar testimonio que el amor de Dios está en nosotros. Amén. Hay que amar al prójimo, hay que amar a las almas, más que nada a las almas, aquellos que no conocen la palabra del Señor. Hay que amarlas, no hay que dañarlas. Si les vamos a hablar de la palabra de Dios, tenemos que hablarle. Y no nomás decirles, hermano, hermana, porque seguido a veces nos equivocamos al hablarle a un alma y decirle: si tú aceptas al Señor Jesucristo, tus problemas se te van a acabar. Y no es así. Si tú aceptas al Señor Jesucristo, Dios te va a ayudar a salir del problema donde tú estás. Donde Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar del hoyo donde tú te encuentras. Pero como dice su palabra, la fe sin obras es muerta. Pero si yo tengo fe, tengo que obrar. Tengo que hacer algo. Porque yo tengo fe que el Señor va a obrar en mi vida. Pero tengo que trabajar, tengo que hacer. Amén. Amén, hermanos, que lo que se ha compartido en esta madrugada, hermanos, sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como quieres que te traten, trata. Sí. Ama para ser amado. Respeta para ser respetado. Si yo quiero que me traten bien, yo tengo que tratar bien. Amén. Dios me ha tratado bien. ¿Cuántos de nosotros nos podemos quejar de Dios? Hermano, hermana, el Señor nos ha dado más de lo que nosotros le hemos pedido. Y tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros, pero tenemos que perseverar hasta el fin, buscando su presencia, buscando su misericordia, buscando su gracia para con nosotros. Y más que nada que
abunde en nosotros el amor de Cristo en nuestras vidas y podamos nosotros dar testimonio que el Señor está en nosotros. Amén. Que el amor de Dios esté en nosotros. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración pequeña para ser despedidos y vamos a seguir con lo que sigue. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendito Dios. Gracias por tu palabra, Padre Celestial, porque nosotros tenemos que dar testimonio por medio del amor que tú vives, habitas, moras en nuestra vida, moras en nuestra intimidad. Padre bendito Dios, gracias por tu palabra, porque a cada instante, a cada momento tú nos preparas, nos ayudas, nos enseñas, nos corriges, nos redarguyes, Padre, en la cual nosotros tenemos que caminar por la voluntad de tu palabra, Padre. Nosotros tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud misericordia. Más que nada el amor que tú nos has dado, Señor, tenemos que también manifestarlo hacia el prójimo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Nos preparamos para alabarte y glorificarte de corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.